¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Que tenga una hermosa semana. Fíjese que, como usted recordará, la semana pasada, don Javier Apodaca, que es mi invitado también el día de hoy, va a ser compañero nuestro en una serie de programas, nos estaba alertando del tema de estas enfermedades olvidadas, estas enfermedades a las que luego no les damos importancia y que en temas médicos representan pues un volumen considerable de padecimientos que por desgracia, por fortuna, como tienen similares sintomatologías, pues la gente no le da mayor importancia, sin embargo la tiene. ¿Cuál es el panorama hoy aquí en Yucatán, en la región, de este tipo de enfermedades olvidadas, como le hemos llamado? Okay. Muy buenos días a todo el auditorio y estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Y debemos de comenzar pidiéndole a la gente que ponga mucha atención en este tipo de cosas porque son cosas que se olvidan muy fácilmente. Son enfermedades que si bien no matan, sí generan de repente malestar, molestia. Y así como llega, así se va, ¿no? Puede ser que los síntomas se presenten 2 o 3 días y de repente se van y regresan y así está. Entonces pareciera que algunas personas confunden el hecho de estas enfermedades con algo de la vida cotidiana, ¿no? El caso específico de las enfermedades olvidadas y en particular el de enfermedades infecciosas por bacterias espiroquetas y en particular por Borrelia, es un tema interesantísimo. Borrelia burgdorferi es una bacteria que si bien el nombre suena un poco extraño, Sí, muy extraño de hecho. es un microorganismo que se caracteriza por tener la forma de un destapacorchos, Ok. de una espiral, ¿no? De ahí el nombre de las espiroquetas. En 1996, en Yucatán, el doctor Roger Iván Rodríguez Vivas de la Facultad de Veterinaria Sí. publica en una revista la presencia de una espiroqueta en sangre de vacas, ¿no? En ese momento se sabía que era una espiroqueta, pero no se sabía a detalle cuál era la especie ni el género que estaba presente ahí, ¿no? Sin embargo, 1996 ya está lejos de la actualidad. Son 20, casi 30 años. Y sabemos desde ese entonces que ese tipo de microorganismos están circulando. En aquel momento sabíamos que en poblaciones de animales, ¿no? Ok, sí. Sin embargo, para el inicio del año 2000, 2002 y en particular en el 2003, surge un estudio a nivel nacional hecho por unas gentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Ujú. conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. La doctora Gordillo en el 2003 hace un estudio en donde se miden anticuerpos en suero de pacientes específico para enfermedades de espiroquetas y en particular para Borrelia burgdorferi, que es esta bacteria de nombre raro, ¿no? Ok. Y encuentra que entre el 7.3 y el 15% de los pacientes ya tienen anticuerpos contra esa bacteria. ¿Y de dónde obtuvieron sus Quiere anticuerpos? decir Ajá. que ya habían sido infectados y que el sistema inmune ya había generado anticuerpos para atacar esta bacteria. Ah, caray. ¿Y cómo se infectaron? ¿Cómo se infectaron? ¿Cuál es la especie? ¿Cuál es el ciclo de vida? Si se contagia, si no, es algo que en ese momento no sabíamos. Y al día de hoy todavía existen muchas Dudas. interrogantes y No. dudas al respecto, ¿no? Ok. Pero ¿cuál es la enfermedad en sí que produce esa bacteria? ¿Qué produce rápidamente, a Ajá. reserva de que lo veamos en alguna serie ya dedicada y muy precisa? Ajá. Tiene como que varios estadios. Al principio, a esta enfermedad, la borreliosis, se le conoce como la gran imitadora. Es, Gran imitadora. así es. Esta bacteria tiene la capacidad genética de establecerse prácticamente en cualquier ecosistema, porque tiene capacidades anaerobias, microaerofílicas, aerobias. Quiere decir que si hay oxígeno puede vivir, quiere Sí. decir que si hay poquito oxígeno puede vivir, Ujú. quiere decir que si hay mucho oxígeno puede vivir, Ajá. si no hay oxígeno también puede vivir. Ah, caray. Eso es gracias a que poseen un aparato molecular muy, muy sofisticado. De hecho, en la gran mayoría de bacterias, el cromosoma o el material genético está
en una sola línea, de hecho se llama cromosoma circular, Sí. pero estas especies en particular tienen una serie de paquetes muy específicos. Es como un cocinero que tiene libros específicos de cocina oriental, de cocina mexicana, de etcétera, etcétera, India, ok. ¿no? Entonces, cuando hay una condición de que alguien pide comida india, hindú, pues va y saca el tomo referente a la cocina hindú y empieza, ¿no? Así, pero a nivel genético. Si hay capacidades de utilizar metabolismo anaerobio en condiciones totalmente fuera del alcance del oxígeno, bueno, utiliza cierto material genético y así en cada caso, ¿no? Entonces, prácticamente puede vivir en cualquier ambiente, lugar, ¿no? Eso nos lleva prácticamente a que se desarrolle una enfermedad en los humanos que comienza como una simple gripa. Hay un poco de escurrimiento nasal, hay dolor articular, de músculos, ¿no? Mucha fiebre, y eso platicábamos en los programas anteriores, que el síndrome de las fiebres recurrentes es un signo característico de una enfermedad olvidada, ¿no? En una etapa posterior, este malestar o esta sintomatología se combina además con trastornos de la motricidad fina. Uno empieza a perder la capacidad de escribir, quizá de hablar, siente que se le atora la lengua, ¿no? Una dislalia, ¿no? Sí, entonces nos empieza a doler atrás de los ojos y eso. Y más adelante se empiezan a hacer episodios cada vez más frecuentes de pérdida de la memoria temprana, de las alucinaciones, de lagunas mentales, de motricidad un poco más deteriorada al momento de caminar, de hacer ciertos movimientos, ¿no? Y al final, en muchos países del mundo, esta enfermedad ha sido tipificada como que a través de ella se producen efectos tanto de pérdida del apetito, trastornos alimentarios, hasta el suicidio. Ah, caray. Y es aquí donde nos intersectamos con una situación local, ¿no? Muy local, sí. Muy local. El número de suicidios en Yucatán es muy alto con respecto del número de población, y la edad a la que sucede esto es cada vez más corta, ¿no? Gente más joven se suicida. Muchas veces lo logra, muchas veces no. Entonces, siguiendo en esta línea de tiempo, para el 2011, en Yucatán se hace la publicación por el doctor Zavala y el grupo de investigadores en el Hideo Noguchi, de que no sabían qué era, pero se presentaba una serie de síntomas en pacientes clínicos que se parecía en términos generales a la enfermedad de la himoborreliosis, y se documenta en el 2011, que dice que no había estudios clínicos ni estudios moleculares, pero sí serológicos, para la detección de estos pacientes. Derivado de esta nota, en el 2012 comenzamos a desarrollar nosotros como un grupo de investigación privado, que no estamos asociados a ningún grupo académico de ninguna universidad, pero sí tenemos mucha afinidad con ellos y muchísimo contacto con ellos, ¿no? Comenzamos a desarrollar métodos moleculares para la detección de algunas espiroquetas, en el caso de leptospira, borrelia, treponema, y de algunas otras enfermedades infecciosas conocidas como olvidadas. De acuerdo. Desde ese 2012 comenzamos a desarrollar las técnicas moleculares y comenzamos a probarlas en humanos. Fíjate, en el 2022, en la tasa de suicidios en personas de 15 a 29 años eran más elevadas en Chihuahua, en Yucatán y en Campeche. En Chihuahua, el 26.4 de suicidios por cada 100,000 jóvenes. En Yucatán, 23.5 y en Campeche, 18.8 suicidios por cada 100,000 jóvenes. Respecto a otras entidades en las que es mucho menor, como Veracruz, Baja California y Guerrero, en la que prácticamente es un porcentaje mínimo de la población, ¿no? Claro. Aquí es importante recalcar que el binomio del hospedero contra el tipo de parásito que tiene es muy importante. La enfermedad de Lyme o borreliosis de Lyme está asociada justamente a la parte más templada de los Estados Unidos y de Europa, en esta franja, ¿no? Que está asociada a un tipo específico de garrapatas.
Garrapatas, ajá. La garrapata de patas negras, Ujú. Ixodes scapularis, y Ixodes scapularis está asociado a la infección por Borrelia burgdorferi. De acuerdo. Siempre sucede ese binomio y esa conjunción. Sin embargo, reportes de Ixodes escapulares en la península no existen, o si existen son los menos. Claro. Pero la presencia de infección de Borrelia o de alguna especie de Borrelia con las garrapatas comunes de perros y gatos es muy alta. Eso quiere decir que muy probablemente estemos hablando de una Borrelia que no sea la misma que ataca a los Estados Unidos. Pero- Es altamente probable que sea una especie endémica Local, sí. local, ¿no? Fíjate que además aquí en Yucatán, no sé si me imagino que sabes el tema, hay una variedad de pájaro, el cau, que se conocida comúnmente como cau, Así es. local, que transporta la garrapata, Así que es. se encarga de Así es. hacerla circular, ¿no? Ahora, la probabilidad de que algún nematófago, hablemos de pulgas, piojos, arañas, mosquitos, garrapatas, que son, digamos que los que se alimentan de sangre, Ajá. tenga la posibilidad de infectarse cada vez es muy alta, Wow. es más alta. ¿Por qué? Porque se da la triada, ¿no? Hay un hospedero, un reservorio que está infectado, llega un nematófago, chupa la sangre, probablemente infectada, y ese va y pica a un perro, un gato, un murciélago o lo que sea, y entonces comienza la dispersión, La dispersión derivada de la invasión del nicho ecológico, ¿no? Ok. Lo que hablábamos muy al principio de esto, ¿no? El tema creo que nos permite extendernos mucho en la sintomatología local, ¿no? Así es. En la sintomatología local creo que muchos vemos que alguien nos cuenta, tuve diarrea o me sentí muy mal, tuve un mareo, pero fue un minuto, o sea, fue algo del momento, ¿no? Ah, seguramente comiste algo que estaba echado a perder, ¿no? Así es, así es. Seguramente hiciste algún esfuerzo y te mareaste o te pasó algo, ¿no? Y no hay investigación, que ese es el problema al final del día, ¿no? Porque el diagnóstico pues enmascara, como bien dices tú, si hay un patógeno que de alguna manera se mimetiza de acuerdo con el ambiente en el que estás viviendo, pues te va a confundir la sintomatología que tiene, ¿no? ¿Qué sigue cuando eso pasa? ¿Cómo ser más precisos en el diagnóstico, Bueno, Javier? derivado de las capacidades metabólicas que tienen este tipo de microorganismos, es muy difícil la detección y el diagnóstico, porque la mayoría de diagnósticos que se hacen por cultivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Sacamos sangre de una persona infectada, la ponemos en un medio de cultivo adecuado, con un antibiograma, ¿no? Lo que sucede cuando piden un cultivo de exudado faríngeo, donde hay un estafilococo, un estreptococo, y vemos a qué antibiótico dentro del pool es resistente y a cuál no, y con eso se hace. Derivado otra vez del metabolismo de estos animales, donde pueden crecer, de esos microorganismos, perdón, donde puede crecer bajo cualquier situación, es muy difícil cultivarlos en este tipo de métodos tradicionales. Entonces, la parte molecular, la parte del reconocimiento del material genético de estos microorganismos es de vital importancia. Es nuestro caballito de batalla donde tenemos que focalizar los esfuerzos. Al día de hoy y desde el 2016 hemos encontrado a través de PCR, de técnicas moleculares de muy alta sensibilidad y precisión, Ajá. infecciones en pacientes humanos. Tenemos al día de hoy 6 pacientes humanos que por diagnóstico diferencial, ¿y a qué me refiero con esto? Que ya se habían hecho prueba de dengue, de chikungunya, de Zika y eran negativos, pero seguían presentando dolor retroocular, fiebre, dolor muscular y dolor de articulaciones, pero no sabía la clínica que era. Nos dimos a la tarea de implementar nuestros métodos moleculares experimentales Ajá. y resulta que eran positivos para esta bacteria. Ah, caray. 6 que nos dieron, digamos, que de una manera muy sucinta y muy casi coincidencia, de que un médico se acercó con nosotros y nos dijo, ya le hice esto y esto, y es negativo, pero sigue presentando los síntomas. Ahí es donde nosotros entramos y de manera fortuita y de una manera muy precisa y segura dimos el diagnóstico. Ahora,
este tipo de diagnóstico tiene que seguir todo un protocolo Así es. y tienes que recorrer un camino para que se vuelva algo más institucional, más como una metodología a aplicar en el paciente que presenta la sintomatología, porque como ya bien dices, no, se enmascaran y se confunden. Entonces, tienes que meter otro protocolo de examinación para que sea mucho más determinante de qué es lo que tiene el paciente, qué falta, cuántas cosas tienes que caminar todavía para poder hacer esto. Pero si quieres eso lo podemos ver en el siguiente corte. Ok, perfecto. Gracias. De acuerdo.